RadioTV.mx presenta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tardes de mucho calor en la Ciudad de México. Hanna, ¿cómo estás? Hola, muy bien, con mucho calor, efectivamente. ¿Y tú, Horacio? Pues bien, también. Lo bueno es que bueno, aquí con las cámaras no pueden ver que abajo de la esta andamos de chorcitos todos, pero bueno. Y algunos peor, pero bien. Pues aquí dándole duro ya pues retomando actividades después de semanas donde pareciera que todo está marcado por las benditas campañas, ¿no? Entonces, pues afortunadamente sigue habiendo información, sigue habiendo temas de qué hablar que no sean los políticos, y ese va a ser el tema de hoy, estar hablando de cuestiones que tienen que ver con cómo va el sector inmobiliario, con cómo va la vivienda, cómo va el mercado del crédito hipotecario, porque a fin de cuentas, pues siempre es bueno ver que la actividad sigue, en lo que uno se concentra en la actividad política, pues seguimos trabajando todos en muchas otras cosas. Entonces, pues qué bueno que así sea, y bueno, ¿tenemos llamada? Tenemos, ¿qué tal? Tenemos en la línea a Leonardo Arana. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Leonardo? Bueno, pareciera que se nos cayó la llamada con Leonardo Arana, que es el director general de Banco Inmobiliario Mexicano. La retomamos en un instante, no pasa nada. Leonardo. Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Horacio, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Oye, pues con el gusto de platicar contigo, porque estábamos comentando antes de entrar al aire que en estos momentos que pareciera que no hay otro tema que no sea lo político, la realidad es que la vida sigue y todos los mexicanos todos los días, pase lo que pase, nos paramos a trabajar y seguimos con nuestras actividades, con nuestros sueños, y en ese ámbito pues, siempre es bueno saber que quienes están en la actividad hipotecaria siguen activos, porque eso significa, por un lado, que las empresas siguen trabajando haciendo casas, y por otro, que la ciudadanía sigue con sus actividades y con sus programas de comprar casa, lo cual es bueno. ¿Tú cómo percibes el momento? Horacio, mira, yo lo percibo como un momento de grandes oportunidades y estamos trabajando de una manera muy activa para que se puedan cumplir las necesidades tanto de la población como del país para darles una mejor calidad de vida. Yo te diría que en el Banco Inmobiliario Mexicano, que tiene, como tú sabes, 4 años, acabamos de cumplir 4 años de estar en el mercado, aunque ya dentro de la parte inmobiliaria e hipotecaria, el grupo de gente que estamos dentro del banco, pues ya tenemos varios años, pues vemos este momento como un momento muy, muy, muy importante desde el punto de vista de las posibilidades y oportunidades que tiene el mercado. En el banco hemos ya llevado, digamos, un ritmo de colocación en lo que va del año que pues afortunadamente ni ha disminuido, y al contrario, cada vez vemos mucho más entusiasmo por parte de los desarrolladores. Estamos ya al día de hoy prácticamente llegando a una cifra en el año acumulada de 3.700 millones de pesos, que es, yo te diría, un 12% más que el año pasado, y estamos por arriba de lo que nos habíamos presupuestado originalmente. Entonces, claro, hay que dedicarse a trabajar, hay que dedicarse a enfocarse a lo que sabemos hacer, y vemos grandes oportunidades. Ahora, una cosa muy positiva es que en medio de tanta turbulencia, la realidad es que las variables macroeconómicas no han estado tan mal. Por ejemplo, la inflación ha estado razonablemente acotada, y lo que es un hecho es que las tasas de interés también han estado en niveles que han permitido que la actividad productiva sigue. ¿Tú cómo percibes este tema de las tasas y este tema de lo que tiene que ver con los valores de los productos que estás financiando? Mira, nosotros hemos tenido ya digamos que épocas en el pasado mucho más complejas en el tema de la parte de las tasas de interés en cuanto a incrementos importantes, y por otro lado también la parte de la inflación. Lo que yo te diría es que se ha mantenido la tasa de interés muy estable en los últimos meses. Evidentemente las variables macroeconómicas, como tú mencionas, para efectos de lo que nosotros apoyamos, pues la inflación ha venido bajando. Y por otro lado, yo te diría que la parte de la eficiencia que hemos logrado durante estos últimos 12, 13, 14, 15 meses, pues nos ha permitido mantener el costo de operación dentro del banco de una manera que lo hemos podido repercutir gracias a esas eficiencias de una manera muy positiva a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, vemos un mercado macroeconómico, variables bastante estables, y por otro lado yo te diría que
una constante mejora en cuanto a los procesos y la eficiencia para poder bajar los costos de operación. Y esto pues evidentemente se traduce en el beneficio a nuestros clientes, ¿verdad? Ahora, este monto de inversión que mencionas que vas por encima del pronóstico para estas alturas del año, ¿cuál es la meta del año? Y esa meta anual, ¿cómo se traduce en viviendas? Y en ese número de viviendas, ¿cómo vamos al momento? Mira, de los 3.700 millones de pesos que hemos colocado al cierre de abril, nosotros tenemos una meta de 10,000 millones de pesos para el año. Entonces yo te diría que vamos bastante bien en cuanto a la parte del pronóstico de ventas. Seguimos teniendo a nuestros clientes muy cerca del banco, hemos estado muy cerca de nuestros acreditados para ver qué es lo que necesitan, cómo perciben el ambiente, lo demás allá, y yo te diría que el entusiasmo en el sector de los desarrolladores inmobiliarios está extremadamente positivo. Como sabes, pues somos un sector muy fuerte y muy sólido, y que ya tenemos una resiliencia muy importante a una serie, digamos, de cambios y de variables que hay dentro del mercado. ¿Esto qué significa en el volumen de casas? Nosotros pretendemos construir al menos 12,000 viviendas en el año para poder llegar a una meta, pues yo te diría que bastante más de lo que traíamos el año pasado. Ahora, la cosa muy positiva es que cuando tú hablas de que todo va en línea para que se pueda cumplir la meta, es que a estas alturas del partido ustedes ya están revisando los proyectos que empezarán a financiar en los próximos meses. Entonces quiere decir que, no te diré que estamos garantizados que la línea de producción se va a mantener, pero todo indica, por los trámites normales que se lleva a la contratación de un crédito para la producción, que ya está en tubería lo que va a ser la producción del cierre del año. ¿Es así? Es correcto, tenemos ya una tubería y una serie, digamos, de créditos que están en proceso de firma y de formalización, pues yo te diría que muy importante, que nos asegura prácticamente con el ritmo que tenemos a llegar a esta meta, y probablemente la superemos un poco más. Ahora, ayúdame para dar un poco de contexto a cómo se traduce esto en actividad local, porque una de las virtudes de la vivienda es que desparrama su producción en todo el país. ¿Ustedes a cuántas empresas están financiando y más o menos en cuántas plazas o en cuántos estados están operando? Urbano, afortunadamente, por la distribución y la red que tenemos y los canales que tenemos para acceder a nuestros clientes, estamos presentes en todos los estados de la República. Wow. Yo te diría que el éxito del banco ha sido el estar cerca de los desarrolladores, el tener ese contacto todos los días, el poder estar con ellos en todo lo que es la parte de la planeación, los estudios de factibilidad, el seguimiento de las obras, y eso es lo que hace, pues yo te diría que una diferencia muy importante del banco con el resto de algunas otras instituciones financieras. Y por otro lado, pues al día de hoy estamos, yo te diría que con una campaña muy importante para ir incluyendo nuevos desarrolladores dentro de la cartera de clientes que tenemos, principalmente desarrolladores de tamaño mediano, que están, pues yo te diría que muy enfocados en la calidad, en la forma de cumplir con la norma, en todo lo que implica el darle una mejor calidad de vida a nuestros clientes finales, que son pues quienes van a habitar esas viviendas, y tenemos al día de hoy aproximadamente unos 420 desarrolladores a nivel nacional. Ahora, pensando en que estamos, a fin de cuentas, no queremos hablar del tema político porque no es nuestro tema, y yo insisto en que la vida sigue. Sin embargo, pensando que esto se mantenga, que este dinamismo se mantenga, tú como especialista financiero, ¿qué sugieres que sea lo que se deba mantener? ¿Cuáles son las fortalezas de la industria que hay que mantener, y qué es lo que se puede componer para hacer que esto todavía sea más potente? La única recomendación que yo tendría aquí, Urbano, sería: vamos a seguir enfocándonos en lo que sabemos hacer cada quien, el que la gente siga tomando las decisiones dentro del sector inmobiliario como siempre lo ha hecho, y que independientemente de cualquier tipo de turbulencia o algún tipo de inconsistencia que pudiéramos ver dentro del ambiente económico, pues que lo tomen como eso, simplemente, porque en realidad yo te diría que la única forma de poder resolver este tipo de situaciones que son temporales, porque al final del día estamos aquí pues para poder tener una industria mucho más
fortalecida y sobre todo en el tiempo, es que la gente siga trabajando y generando valor, ¿verdad? Entonces, no debemos de preocuparnos de cosas que no han llegado todavía. En el momento en que nosotros se nos presente probablemente a lo mejor alguna situación que pudiera causar cierto tipo de incertidumbre dentro del segmento, pues yo te diría que ya lo enfrentaremos como lo hemos enfrentado muchas veces a lo largo de los años que llevamos dentro de este sector. Ahora, regresando al tema del Banco Inmobiliario Mexicano, que es el único banco especializado en esta industria que tenemos en el país, lo cual es un avance notable. ¿Cuáles son los productos que tienen ustedes? Ustedes trabajan fundamentalmente para financiar la producción de vivienda. Es así, ¿no? Es correcto, estamos fundamentalmente enfocados en todo lo que es la parte del sector inmobiliario, principalmente apoyando la construcción de desarrollos habitacionales a través del financiamiento con créditos puente. Esta es, yo te diría que la especialización más importante que le ha dado al banco la posición que tiene y sobre todo la percepción que tienen nuestros clientes dentro del mercado inmobiliario. Por otro lado, el banco ha venido desarrollando una serie de productos adicionales a la industria, digamos, inmobiliaria, que vienen a complementar la oferta de valor del banco. Tenemos un área fiduciaria muy importante, muy eficiente, que complementa muy bien cualquier tipo de necesidad que tengan tanto los desarrolladores inmobiliarios como a lo mejor estamos empezando a ver algunos otros clientes que están en otros sectores que también los podemos atender. Es un área fiduciaria perfectamente bien organizada, establecida y con todo el cuidado que requiere un área y la especialización que también se necesita dentro de las áreas fiduciarias. Por otro lado, tenemos también, pues yo te diría que una consigna hacia la eficiencia muy importante todos los que trabajamos dentro del banco, y eso lo que ha hecho es que nos ha vuelto muy enfocados en todo lo que es el tema de llevar los productos a través de canales electrónicos para que nuestros desarrolladores puedan tener tanto el estatus del avance de su obra directamente a través de las terminales conectadas con el banco, como también ir prácticamente disponiendo en línea de acuerdo a los avances de obra que vayan teniendo. Entonces, todo esto nos ha dado la posibilidad de irnos posicionando como un banco moderno que tiene pues una especialización y una estandarización de procesos importantes que le permite a los clientes pues tener, yo te diría, acceso a los productos y servicios de una manera prácticamente en línea. Y por otro lado, pues yo te diría que también algo que para nosotros ha sido muy importante una vez que nos convertimos en banco, pues es el tener la posibilidad de captar los recursos de quien nos favorece con la confianza, que hemos tenido pues un éxito muy importante tanto en las personas físicas como en las personas morales, y tenemos tanto una banca patrimonial como una banca para los desarrolladores que tiene todo tipo de servicios de cuenta de cheques, transferencias, que pues ha sido muy eficiente y que se maneja fundamentalmente a través de la banca electrónica también, ¿no? Entonces, todo eso nos ha llevado a tener una oferta de valor mucho más completa. Estamos también teniendo cadenas productivas, operaciones de factoraje, muchísima relación con la parte del Foviste y con la parte del Infonavit, originamos créditos para ellos, administramos carteras. Entonces, yo te diría que el banco ha venido creciendo tanto en tamaño como en oferta de valor de producto. Muy bien, pues Leonardo Arana, director general de Banco Inmobiliario Mexicano, como siempre, muchísimas gracias por la atención de tomar la llamada y estaremos en contacto contigo. Un abrazo. Horacio, muchas gracias. Que estemos bien. Muy bien, pues muy interesante, Banco Inmobiliario Mexicano, el único banco de nicho que tenemos en el país especializado en temas inmobiliarios. Hanna, ¿qué tenemos? Bueno, pues ahora tenemos las noticias, pero antes les recordamos nuestras redes sociales, nos encuentran como @centrourbano y en Facebook como Portal Centro Urbano. Igual les recordamos que el jueves no se pierdan la transmisión de Vivienda y Ciudad a través de Efecto TV a las 6:30, y pues ahora sí vámonos a noticias. Venga, vamos. Estas son las noticias
presentan proyecto ganador para memorial. La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México anunció los resultados del concurso para construir el Parque Memorial del Sismo del 19 de septiembre. La propuesta fue presentada por el arquitecto Martín Gutiérrez Guzmán y fue seleccionada entre 34 proyectos recibidos por la autoridad. Sin embargo, la construcción de este sitio está suspendida por el momento para consultar a ciudadanos y deudos de las víctimas del terremoto. Coparmex presentó propuestas a candidatos. El Centro Empresarial de la Ciudad de México presentó sus propuestas enmarcadas en el movimiento Compromisos con México, a fin de contribuir en la competitividad y el crecimiento sostenido del país. Estas propuestas están dirigidas principalmente a los candidatos a las 16 alcaldías y a los 7 candidatos a la jefatura de gobierno. 2018 competitivo para mercado inmobiliario. El portal La Moody presentó su informe anual del mercado inmobiliario, donde se aborda el panorama macroeconómico y crediticio. Analizan el sector por regiones, la demanda de inmuebles, tendencias de construcción y precios del mercado. Por cuarta ocasión se presenta este documento con las acciones que se llevaron a cabo para el año 2017 y una proyección que refleja que 2018 se encamina como un año competitivo para cada una de las partes que lo integran. Lanzan manual de gestión para espacios urbanos. El Foro Internacional del Transporte publicó el reporte La Ciudad del Uso Compartido, gestionando el bordillo, documento en el cual se habla del diseño de calles y las consecuencias de la introducción a gran escala de servicios de transporte compartido y otras nuevas opciones de movilidad. Renuevan colaboración INEGI y RUF. Autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Registro Único de Vivienda firmaron la renovación del Convenio General de Colaboración entre ambas instituciones. El objetivo es fortalecer los principios en materia de vinculación, comunicación e intercambio de información para agilizar el cumplimiento de los programas y planes de vivienda en el país. Informó para Desde Centro Urbano Hanna E. Pacheco. Si quieres más información. ¿Quieres comprar una vivienda? ¿No sabes cuál es tu mejor opción de crédito hipotecario? ¿Quieres decorar tu hogar? En Periódico Mi Casa tenemos toda esta información y más para ti. Somos un periódico impreso mensual y también puedes encontrarnos en periodicomicasa.com.mx y conocer todas las secciones de interés que tenemos para ti. Asesor De compras, en verde, desarrollos, decoración. ocio. Síguenos también en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Periódico Mi Casa y en Twitter como @Periódico Mi Casa. Estamos de vuelta y Hanna, tenemos cosas interesantes por acá. ¿Qué tenemos? Así es, tenemos una sorpresa. Bueno, tenemos 5 libros del nuevo libro de Ignacio Beteta, el ABC de la cuenta satélite de vivienda de México, que precisamente va a presentar el día de mañana. Y hoy aquí tenemos 5 ejemplares para las primeras 5 personas que se comuniquen con nosotros al 5687-4873. Se los repito para que puedan llamar y pedir su libro, el ABC de la cuenta satélite de la vivienda de México, al 5687-4873, para que llamen y pues digan que nos están viendo en Radio TV y que escucharon la promoción de, el anuncio del libro. Importante, el libro está bueno, está muy bueno. Ya mañana vamos a estar en la presentación. De hecho, Ignacio Beteta, que es el autor, me hizo el favor de invitarme a participar en la presentación del libro. Está bastante bueno, ya lo checamos, porque hace unos años todos vimos con mucho gusto que se había lanzado esta cuenta satélite de vivienda desde el INEGI. Lo que ha pasado es que nunca hemos aprendido a usarla, se le ha dado poca difusión, y Nacho hizo el ejercicio, se aventó un par de años haciéndolo, de meterse a ver cuáles son las tripas de esa cuenta satélite de vivienda, qué es, y después de entender qué es, ahora intentar explicar para qué sirve. Entonces, es un instrumento sensacional esta cuenta satélite de vivienda, y en este libro, ABC de la cuenta satélite de vivienda en México, Ignacio Beteta nos explica para qué usar este instrumento. Entonces, 5 ejemplares para quien se comunique al teléfono 5687-4873 y listo. Y tenemos en la línea a don Rubén Stern, arquitecto Rubén Stern, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, buenas tardes a toda la audiencia.
Oye, pues viendo cómo se está moviendo la industria, porque con todo y todo, nos acabamos de hablar con nuestros amigos de Banco Inmobiliario Mexicano y nos comentan que se está colocando el recurso en crédito para la producción de viviendas. Hace poco también estábamos hablando con la gente de los bancos y de algunas SOFOMES que nos dicen que también en créditos individuales, si bien es cierto que no es un boom, no es una cosa maravillosa, pero van caminando las cosas. Si acaso, lo que sí se nota es cierta gente, acá hay mucha gente que está tomando con cautela su decisión de compra, pero es más por algún temorcillo, y yo diría que está fundado, la gente es cautelosa ante estos procesos, pero vaya, la realidad diría que quien tenga pensado comprar una casa, que siga con esa intención. ¿Tú cómo lo percibes? Mira, estoy completamente de acuerdo. Siempre que llegan estos momentos electorales, la gente toma mucha prudencia, toma mucha cautela, esperan a ver qué puede llegar a pasar, y en realidad no llega a pasar nada. Realmente así como un pequeño bachecito en el camino. Tú no puedes llegar a frenar de ninguna manera todo el crecimiento urbano de una ciudad y menos de un país, ¿no? Tenemos que ir creciendo. Esto nada más realmente son unos reajustes en la dirección de cómo se va a desarrollar la economía. De todas maneras, la ciudad sigue creciendo. Ahora, de todas maneras, sí incide una cosa, el 2017 fue un año muy tibio. Obviamente se metió mucho gasto público, se encarecieron muchos insumos y obviamente todas las cuestiones del Telecán, del encarecimiento del acero han subido mucho los precios de muchas cosas y eso también ha traído consecuencias en las ventas porque ya se han encarecido un poquitito también todas las viviendas. Pero realmente todo lo que está pasando es un bache, las elecciones nunca dejan de ser un factor de riesgo y el dólar obviamente también mueve todos los insumos. Y eso es lo que está pasando. Y obviamente hay que entender que la realidad es que se están haciendo en la Ciudad de México particularmente muchas menos casas de las que se requieren. Hay que entender que cuando hablamos de que hace falta vivienda, es porque hace falta vivienda. Cada año se generan un número importante de nuevas familias, hay gente que tiene que mudarse, que tiene que renovar su casa, tiene que cambiar de espacio, y es una demanda real que hay que atender. Mira, nada más estadísticas puras. La CONAVI en el 2014 sacó que en el DF ya tenemos un rezago de 2.5 millones de viviendas. A nivel nacional ya estamos brincando a niveles de 32 millones de viviendas rezagadas que están haciendo falta. Esto no lo podemos frenar, tenemos que seguir produciendo vivienda porque es un reclamo de toda la población, la tenemos que hacer. Ahora, obviamente en la ciudad como México tenemos vivienda nueva y vivienda usada. En el Infonavit realmente pues no ha crecido mucho, nada más. En marzo del 2018 nada más reportaron 29,000 unidades. Entonces te estás dando cuenta que la brecha por la necesidad, que por lo que están en oferta realmente es muy grande. Sigue habiendo todavía la necesidad, sigue habiendo todavía la oferta. Y el punto importante de esta demanda es que a nivel nacional se habla de un rezago habitacional de 9.3 millones de viviendas, que por supuesto, claro, no todo esto se resuelve con vivienda nueva, pero la vivienda nueva muere porque es lo que verdaderamente permite que quien quiera vender su casa la pueda vender sabiendo que después podrá comprar una casa nueva para mudarse, y es un motor para que el mercado interno funcione y se vendan las segundas casas y haya gente que quiera remodelar porque tiene el incentivo de que pues, remodelando puede vender su casa y después podrá comprar una nueva. Vaya, es un sistema esto de la vivienda donde la vivienda nueva juega un papel fundamental, mi querido amigo. No solo eso, también es un ciclo, esto es un ciclo que va constante y no frena. Entiendo que en este momento, como tú mencionabas, existe una inquietud, pero esto no ha frenado. El Infonavit ha sido un gran motor, por ejemplo, para todo esto, el Fobiste, todas las instituciones bancarias han estado empujando todo esto y esto no ha cambiado y no va a frenar nunca. Es la manera de crecer de las ciudades. Ahora, perdón, es que acá me estaban haciendo señas. Rubén, sí. Hay un tema también importante, que con la forma en que están cambiando los mercados, uno de los temas que me han comentado los desarrolladores y también los bancos, es que si bien es cierto que ha bajado el número de operaciones que se han firmado este año, el monto ha subido, el monto promedio del crédito. Eso significa, ya habíamos platicado que la vivienda se ha encarecido, pero ahora, ¿tú cómo lo percibes en el mercado? ¿Percibes que de veras la gente está comprando viviendas más caras, no les queda otra? ¿Cómo es que sí pueden comprar esas viviendas? ¿Qué pasa? Mira, es muy cierto lo que estás diciendo. Mira, los precios han desconcertado mucho a los compradores. Hay ubicaciones, por ejemplo, la Ciudad de México es una ciudad en donde tú no puedes comprar vivienda mucho más económica, es una vivienda media básicamente. Aquí cuando tú estás pensando en una vivienda, tiene que ser vivienda de $1,000,000 para arriba. Y la única manera de que puedas encontrar precios más accesibles es mediante subsidios.
no hay suficiente oferta de crédito en este momento. La inversión obviamente ahorita está bajando un poco, pero esto, como mencioné, nada más es un bache. Sí hay incertidumbre, pero normalmente los precios en ciudades grandes como México, Guadalajara, Monterrey, centros urbanos grandes, sí, entre más te acercas al centro de la población, sí tiende a subir mucho más el costo de la vivienda, y eso es normal. Obviamente también esto viene muy amarrado a los servicios que también les puedes estar otorgando. Hay incertidumbre muchas veces en el uso de suelo, y eso también genera que los valores se disparen de acuerdo a, no a un crecimiento lógico y pensado, sino a lo que se está dando en el mercado directamente, ¿no? Todo eso está incidiendo constantemente, y como mencioné hace rato, obviamente tenemos muchos insumos que vienen de fuera o que están regulados también en base a dólares, que también ahorita, y por ejemplo, con los aranceles nuevos que le están poniendo al acero y al aluminio, obviamente pues todo esto también va a empezar a pegar todo para arriba, ¿no? Pero son ciclos, esto ya después se reajusta posteriormente. Ahora, el tema con esto es, a ver, lo que está pasando, el problema grave, es que se está complicando tanto hacer las casas en las ciudades, en la Ciudad de México particularmente, es tan caro el suelo, que desafortunadamente muchos de los empresarios, la decisión que están tomando es, bueno, si no me queda de otra, lo que voy a hacer es, dejo de hacer viviendas en el segmento que estaba, me muevo más para arriba, y eso, pues, obviamente las empresas es natural y es entendible que lo hagan, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con las viviendas por debajo de $1,000,000? ¿Quién las va a hacer? Las viviendas, pues, eso es una situación de oferta y demanda. Tú no puedes agarrar y estar metiendo una zona de inversión en donde no tienes rentabilidad, ¿sí me entiendes? Eventualmente, de alguna manera, el gobierno va a tener que regular, controlar usos de suelo, dotar de servicios para bajar esos costos. Y bajando esos costos, obviamente, tú vas a poder levantar vivienda. Si tú me das un terreno donde yo le puedo dotar de mayor cantidad de vivienda, en donde tengo servicios, te puedo dar mejores precios. Si no tengo servicios y todos mis costos están yendo para arriba, como el uso de suelo, servicios, infraestructura, materiales, obviamente pues va a ser muy, muy caro. Obviamente yo como inversionista me voy a tratar de buscar en donde me sea más rentable el desarrollar vivienda, ¿no? Y ahora, esto también me lleva a otro tema. Por un lado, no se están haciendo viviendas para los segmentos de menores ingresos porque no se puede. Entonces estas personas, entendemos que entonces lo que no les queda más que irse a la periferia, a lo que se supone que ya no se quería, pero que son un mal necesario, que son las ciudades dormitorio. Pero por otro lado, en contraste, nos hemos encontrado con que algunas zonas de la ciudad tienen precios de venta que ya están en niveles increíblemente altos. Nos estamos encontrando precios por encima de $10,000 en Polanco por metro cuadrado. Así es exactamente el mismo efecto de lo que te venía diciendo, ¿no? Y lo poco que queda ya, mira, en proporción ya, lo poco que queda se usa como vivienda usada, como refaccionada o reinventada, ¿no? Así es un efecto del mismo mercado, ¿no? Fíjate que hace poco me decía alguien que sonaba más a broma que a realidad, que en la Ciudad de México era más fácil encontrar una vivienda de $1,000,000 que una de $1,000,000. Es cierto, no, es muy correcto. Qué increíble. Muy correcto. Y lo malo es que en una ciudad de este tamaño sí hay un montón de compradores para viviendas de $1,000,000, lo cual va a provocar que... Es cierto, vaya, es cierto. Es más, de hecho, nada más en el año pasado está manejado, en la revista Expansión sale una contracción de la oferta directamente en una ciudad como la Ciudad de México del 1.7% respecto al año anterior. Sí se está contrayendo, obviamente el efecto viene siendo el encarecimiento de todos los insumos. Sí, bueno, y obviamente hay que entender que con el tema entre el dólar, que sí tiene a fin de cuentas alguna impacto en todos los temas que son commodities, en productos como el cemento, como el acero, hay mucho producto que a fin de cuentas, aunque se produzca en México, pero tiene algún componente extranjero. Entonces, es un tema. Lo que es una cosa muy positiva, y lo platicábamos con nuestros amigos financieros, es que las tasas de interés de los créditos hipotecarios no se han movido. Entonces, eso permite que las desarrolladores vayan razonablemente bien en el proceso de ventas en un año que sonaba que fuera un poco más complejo. ¿Tú cómo vas en ventas, por ejemplo, en Grupo Star? Mira, ahorita lo que han sido este último ha estado bastante flojo, obviamente también por la inquietud de la gente de lo que puede llegar a pasar. Eso no se le da en el caso de todo lo que son la gente que tiene ya créditos tradicionales como el Infonavit, como el Fobiste, gente que ya viene operando directamente con ese tipo de créditos. Eso sí, en camino normal. Todo lo que es una vivienda un poco más alta, en donde tiene que conseguir, por ejemplo, otro tipo de formas de pago,
sí ha estado un poquito rezagado este trimestre, pero de todas maneras seguimos, vaya, con altas y bajas. Sabíamos que esto iba a llegar a pasar en la época electoral. Sabemos que lo vamos a repuntar nuevamente. Ahora, como tú decías, esto es un bache, porque platicábamos con nuestros amigos de Banco Inmobiliario Mexicano y nos decían que la realidad es que ellos ya tienen en tubería lo que va a ser su producción del segundo semestre. Está garantizado que el segundo semestre va a estar razonablemente bien, porque como este es un negocio con ciclos de largo plazo, todo lo que se va a hacer, pues tú ya estás empezando a construir lo que tienes que vender en el segundo semestre. De hecho, nosotros no estamos frenando. Nosotros ahorita estamos lanzando 2 nuevos proyectos muy interesantes, que no se vale hacer el comercial, pero sí tenemos 2 nuevos proyectos. No estamos frenando porque sabemos, como te dije, más que bache es un tope. Esto realmente se va a volver a reacomodar. Tú mencionaste, una de las cosas a favor es, tenemos tasas de interés estables, tenemos instituciones de crédito que las están otorgando. Realmente nada más reacomodar un poco la manera en que se van a dar todos los nuevos ámbitos de otorgamiento de licencias, pero nosotros no estamos frenando. Nuestra venta pues, se detiene, pero nuestro calendario todavía sigue abierto, ni siquiera para el 2018, hasta el 2019 inclusive ya está abierto. Muy bien. Pues querido Rubén Ester, director general de Grupo Star, muchísimas gracias como siempre, hermano, y estamos en contacto. Te agradezco mucho, saludos al auditorio, muy buena tarde a todos. Muy buenas tardes. Pues buena noticia, a ver que el mercado se sigue moviendo. La verdad es que este recorrido por las empresas financieras y desarrolladoras siempre es importante, porque sabemos que llegando al auditorio, llegando a la gente que está en el sector, se hace falta hablar de estas certidumbres que da el hecho de que se sigue invirtiendo. Así es, ahora sí, pues como dices, importante, como siempre hemos comentado, contar con la opinión y de la experiencia de todos los que están involucrados en el sector, no solo pues del sector público, ¿no?, sino de todos los desarrolladores, de las empresas privadas, el saber y el conocer su punto de vista, el conocimiento que ya ellos tienen estando ahí adentro. Y hay un tema que siempre la gente que está en gobierno o en alguna instancia legislativa, todo lo que tiene que ver con gobierno, pues a fin de cuentas, quien está, pues no está arriesgando su lana. Siempre es más interesante tomar el pulso de los que sí se la tienen que jugar día con día, porque son los que la sufren, ¿no? Si Rubén Ester no estuviera pudiendo vender, estaría pellizcándose los ojos, sacándose los ojos. Igual en Banco Inmobiliario, si no estuvieran pudiendo colocar, otro hubiera sido el tema de la plática. Entonces, qué bueno que hablemos con quien determina la política pública, pero qué fundamental que podamos hablar con quienes están a nivel de cancha jugando este difícil juego ahora que viene el Mundial, este difícil partido de las inversiones, ¿no? Así es, y pues precisamente para seguir un poquito con este tema, precisamente también hoy traemos una entrevista del Banco Inmobiliario Mexicano, es con Víctor Manuel Requejo, el presidente del Consejo. O para completar la información, vamos Así a ver. A pesar que el inicio de año fue calificado como lento por algunos actores de la industria, para el Banco Inmobiliario Mexicano la realidad fue otra. A decir de Víctor Manuel Requejo, presidente del Consejo de Administración de esta institución, los primeros 5 meses de 2018 son los mejores que ha tenido el banco en por lo menos los últimos 4 años. En entrevista con Centro Urbano, Requejo detalló que para Banco Inmobiliario, abril se ubicó como el de mayor dinamismo en el arranque de año. Señaló que en el cuarto mes, el banco colocó arriba de 912 millones de pesos en crédito. Bueno, estos primeros 5 meses han sido los mejores meses de la empresa. Es cuando hemos otorgado más crédito. Abril ha sido el mejor mes, pero los otros también muy buenos, y mayo será también un buen mes. Estamos dando más de 800 millones de pesos de crédito por mes. En abril dimos 912. Yo creo que vamos a cumplir el programa de 10 mil millones de pesos de crédito en el año. Así es de que nosotros estamos muy contentos. Requejo, considerado una de las voces más autorizadas en el sector vivienda, aseguró que aún con los señalamientos que ven incertidumbre en el actual contexto, hay muchos personajes que mantienen apuestas importantes en la industria. Añadió que el país se encuentra fortalecido y no se verá afectado por el proceso electoral. Hay algunos promotores temerosos, pero quizá el 10-12% de los promotores. El resto le sigue echando para adelante. Tan es así que tenemos muchas solicitudes de crédito. El banquero señaló que el segundo semestre del año pinta bien para el sector vivienda. De manera particular, dijo que para el banco que representa la perspectiva es positiva. Se ha hablado demasiado del contexto electoral y todo el mundo está preocupado. Yo no creo que pase mayor cosa. Me parece que el país va a seguir adelante. El país es muy fuerte, es muy grande. 120 millones de personas, 2 millones de kilómetros cuadrados. Una economía que tiene un comercio exterior de casi 600 mil millones de dólares.
Entonces digo, somos otra cosa. El país va a seguir marchando. Posiblemente vaya a haber alguna lentitud, algún nerviosismo. En términos generales, perdón, las cosas van a ir bien. No todo el mundo se pone nervioso. Que un 5, 10, 15% se ponga nervioso, el 85% restante no. En este sentido, mencionó que al cierre del quinto mes del año, Banco Inmobiliario Mexicano no solo va en línea con lo planeado, sino incluso por arriba, con la perspectiva de superar la meta planteada para el año. Informó para Desde Centro Urbano, Edgar Rosa. ¿Quieres recibir en tu celular las noticias más importantes de los sectores vivienda, inmobiliario, arquitectura, urbanismo y construcción? Centro Urbano tiene un nuevo servicio informativo para ti. Alertas de WhatsApp. Es muy fácil. Envíanos un mensaje vía WhatsApp al 55 60 24 02 67 y te agregaremos a nuestra comunidad de alertas. Este servicio no tiene costo y al momento empezarás a recibir la información más oportuna. ¡Suscríbete! Recuerda, 55 60 24 02 67. Bueno, estamos aquí de vuelta desde Centro Urbano para recordarles que tenemos los 5 ejemplares del libro El ABC de la cuenta satélite de la vivienda de México. Solo tienen que comunicarse al 5687-4873. Pues mencionar que nos están escuchando, que nos están viendo a través de Radio TV. Y pues ya podrían ganar uno de estos libros, uno de estos ejemplares que tenemos. Como comentábamos, pues tiene mucha información bastante útil para el sector, para los que se desarrollan en él. Y también no olviden de seguirnos en nuestras redes. Recuerden @Centro Urbano y en Facebook como Portal Centro Urbano. Oye, y mañana tenemos programa de tele. Tenemos Vivienda y Ciudad, 6:30 de la tarde por Efecto TV. Y va a estar interesante porque voy a estar platicando con Aurora García de León, que es presidente y director general de DEREX, una de las desarrolladoras de vivienda más interesantes del país, que opera fundamentalmente en el norte, pero que Aurora es además vicepresidente para temas de desarrollo urbano y vivienda en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Entonces, en este momento, pues Aurora tiene el feeling muy claro de qué es lo que está pasando en el país. Hay que recordar de que la Cámara de la Construcción tiene 13,000 empresas afiliadas, tiene más de 3,000 empresas que tienen que ver con la producción de vivienda. Entonces, pues es importante porque a fin de cuentas, el tocar base con este tipo de organismos como la Cámara de la Construcción, pues permite saber qué es lo que está pasando a nivel nacional, porque de repente nos vamos con la finta de que el país evidentemente ni son las empresas grandes, ni es lo que pasa en la Ciudad de México. Entonces, pues mañana va a estar muy interesante esta plática, y bueno, y la semana próxima vamos a tener una mesa muy interesante para hablar de temas de planeación urbana y movilidad. Entonces, pues el objetivo de la serie Vivienda y Ciudad es hacer un recuento de lo que debiera ser la política de vivienda, ver cuáles son las fortalezas de esta actividad, cuáles son sus debilidades, y sin hacer planteamientos, porque ese no es nuestro papel, pero sí hacer un análisis de cómo pudiera ser, qué pudiera hacerse para que esto fuera más sólido de cara al futuro, a un futuro donde tenemos que hacer un número muy importante de viviendas en los siguientes 20 años, y donde el chiste no es hacer viviendas. Y ya sabemos, está probado que se pueden hacer miles y millones de viviendas en el país. El chiste es que esas viviendas se hagan bien, se hagan como y donde se necesita, y estén dirigidas para todos los segmentos de población. Hoy tenemos muchos problemas graves en México. Tenemos un problema muy grave de desigualdad. Tenemos en contraste una situación donde la vivienda se está encareciendo. Entonces, esa disparidad de realidades donde por un lado hay muchos pobres y por otro lado la vivienda no es para los pobres, pues hay que remediarlo. Eso no es sostenible. Entonces, ese es uno de los retos importantes que tenemos de cara al futuro, mi querida Hanna. Y me parece que tenemos en la línea a Ignacio Beteta, precisamente. Querido Nacho, ¿cómo estás? Nacho Beteta, ¿me escuchas? Creo que no me escuchan, Nacho. Ok, tomamos en un momento la llamada con Nacho Beteta, precisamente para que nos platique cómo va a estar mañana la presentación de este libro, que ya hay una promoción para obsequiar algunos ejemplares a quien está al pendiente del programa, y que llame al 5687-4873 para recibir uno de estos ejemplares que le va a permitir entender qué es, y sobre todo
¿para qué sirve la subcuenta de vivienda, la cuenta satélite de vivienda que tenemos aquí en México, generada a través del INEGI? Es un instrumento muy importante que desafortunadamente había quedado pues con mucha información, pero sin un uso práctico, y hay que agradecer que Ignacio Beteta se metió de cabeza al tema y se ha metido a entender y explicar qué es la cuenta de satélite de vivienda. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos sin tener comunicación. Bueno, en este momento resolvemos el problema. Ya saben cómo es este tema de las comunicaciones, que ha sido un lío, ¿no? No sé si se han percatado ustedes, pero en estos momentos que hay tanto tema de enlace, tanto tráfico de información, yo he batallado todo el día con el internet, ¿no? No, hoy no tuve problemas, pero pues sí, uno ya nunca sabe cuándo va a fallar. Ya ves cómo son las cosas, ¿no? Y más en este momento que en todo estamos sobrecargados. Ahorita que tenemos que hablar, evidentemente tendremos que hablar de infraestructura, porque seguramente ahora que están escuchando que nosotros proponemos que se fortalezca la producción de vivienda en la ciudad, no va a faltar quien diga que es absurdo hablar de fortalecer la producción de vivienda si faltan agua y faltan otros servicios, pero son temas que hay que arreglar en paralelo, ¿no? Una cosa es que falte agua y otra cosa es que no haya millones de ciudadanos que necesiten una vivienda. Entonces son dos cosas que hay que atender en paralelo, asumiendo que son problemas reales los dos, pero que tienen que compaginarse, ¿no? Tenemos que ir desarrollando el país en lo que vamos arreglando las carencias que hay. Veamos si en esta nueva línea tenemos contacto con Nacho Beteta. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Horacio, ¿cómo estás? Oye, Nacho, pues estás contento, ¿no? Ya mañana, bueno, el bebé ya nació, porque ya por ahí lo vi llorar, le vi las manitas, la carita. Ya me hiciste el favor de mandarme ejemplares del libro, entonces está padrísimo. Pero mañana mañana lo presentamos, estamos muy contentos con la presentación del libro, tanto por los expositores que vienen, quienes lo van a presentar, como el formato de la impresión del libro, que quedó muy elegante, con muy buena tipografía, fácil de leer. Siendo un libro técnico, no sientes que sea un libro aburrido, está impreso a color. Creo que es algo que vale la pena estar orgulloso de ello. Ahora, cuéntame, ¿qué es la cuenta satélite de vivienda? ¿Cuándo nació? ¿Y por qué es que se le ha dado tan poco uso? Mira, la cuenta satélite de vivienda es el esfuerzo que se hace para saber cuál es la contribución del sector de la vivienda al Producto Interno Bruto de la economía nacional. En otras palabras, qué tan importante es la vivienda para el crecimiento de la economía en el país. Si tú recuerdas, el sector vivienda empezó con un impulso a través del Infonavit, luego de los bancos, precisamente cuando se estabiliza la economía y bajan las tasas de interés. Entonces las hipotecas se vuelven más accesibles simplemente porque baja la tasa de interés, la gente ve que hay acceso al crédito y empieza la feria de la construcción de vivienda. Llega un momento, sin embargo, lo vimos con la crisis del 2008, como a nivel internacional hubo una crisis que los afectó, no obstante que aquí la industria estaba sana, pero nos dejaron de prestar, dejaron de fondear, de darle dinero los organismos internacionales a las OFOLES para que estos a su vez la pudieran prestar, ya no prestaban. Entonces se quedaron muchos desarrollos a medio construir, no había dinero para terminarlos, ni había créditos para que la gente lo comprara. Y entonces en ese momento de algo que era muy exitoso, y como todo, cuando las cosas van bien, pues nada más ves si hay dinero en la caja y no te preocupas ni siquiera por tener las cifras de cómo va tu empresa. Lo mismo sucedió en el sector vivienda, iba todo muy bien, pero cuando las cosas se revierten, se dan cuenta que hay que ser más profesionales, tener una política de vivienda, tener las cifras para darle seguimiento, y eso es lo que dio el origen a la cuenta satélite de vivienda, saber cómo se está moviendo el sector vivienda, qué variables lo están impactando y saber cómo contribuye al crecimiento de la economía, tanto por la demanda de materiales de construcción, de cemento, de acero, de vidrio, como por la cantidad de gente que trabaja en el sector y las utilidades que van teniendo las empresas, que es un factor muy importante para permitirles cotizar en bolsa
y también hacerse de recursos para poder seguir comprando tierra y construyendo casas. Ese fue el objetivo básico, Horacio. Ahora, ¿tú qué sentido, a quién crees que le pueda servir este ejemplar, este estudio tan profundo que hiciste? Porque te echaste años de trabajo en entenderlo, en analizarlo y en hacer que sea más utilizable esta información. ¿Esta información para qué puede servir y a quién le puede servir? Como no, mira, el esfuerzo es importante de entender las cifras, porque no son exactamente, aunque tratan de ser semejantes a la contabilidad de una empresa donde compra materiales de la construcción, le paga, contrata gente para que peguen los ladrillos y tiene una utilidad. La metodología aquí es diferente porque se centra en el valor que la industria le da a la economía, es decir, tú tienes cemento, tienes varilla, pero igual pueden estar en las bodegas de las distribuidoras de materiales. Y donde se trata de ver el impacto de la industria de la vivienda es qué se necesita de recursos financieros, esfuerzo empresarial, de gente que trabaje para pegar los ladrillos y hacer una casa, por hacerlo de una manera muy simplista. Entonces, esto le sirve como una guía a quienes hacen la política pública para saber cuántas casas se están construyendo a través de las desarrolladoras de vivienda y cuánta gente es la que autoconstruye su casa, porque se le encarga un arquitecto, porque se ponga esa persona misma a pegar los ladrillos en su casa. Y eso nos da una idea de que los desarrolladores se financian de una manera diferente con un crédito puente y después venden las casas, mientras que los que las autoconstruyen tienen que ahorrar más y tal vez lo que necesiten es el financiamiento de los materiales de construcción. Para política pública, para saber cuál es la cantidad de vivienda que se está construyendo, qué tanto se está satisfaciendo el déficit de la vivienda y si se necesitan subsidios o no, y la manera en que deben canalizarse esos subsidios. A los bancos para saber cuál va a ser la demanda de vivienda para poder prever cuán en su programa anual de financiamiento, pues cuánto van a colocar de créditos hipotecarios, a qué tasas de interés y cómo va eso a favorecer a esta industria. También los asesores inmobiliarios que venden las casas a través de comisiones, los honorarios que se le pagan a los notarios públicos, a todos los que intervienen en el diseño de las casas, en el uso de ratificar el uso de suelo, y en todos los procesos que conlleva la construcción. Entonces, todos los que están involucrados en el sector vivienda, por supuesto los constructores, los distribuidores de materiales, pues a todos ellos les tiene que interesar este estudio. Ahora, después de hacer este ejercicio de descubrir esta cuenta satélite de vivienda, de meterte un clavado durante tanto tiempo para hacerlo, ¿cómo percibes el sector? ¿Qué significa el sector vivienda con sus desagregados y todo aquello? ¿Qué significa el sector en el contexto de la economía de un país como México? Mira, si tú quieres ver cuánto contribuye la industria, qué efecto favorable tiene la industria de la construcción en la economía, tienes que pensar que una casa vale por dos cosas. Pues vamos a olvidarnos por el momento del terreno en sí, no de la infraestructura, del agua, del drenaje, ¿no? Ese es un valor agregado que se le da al terreno. Vamos a pensar en un terreno como tal, ese siempre ha existido. Y para poder construir una casa necesitas, como dijimos, de los materiales de la construcción, de los gastos indirectos, como es el diésel para la maquinaria, y por otra parte necesitas contratar gente que pegue los ladrillos, por decirlo así de una manera simplificada, pegue los ladrillos y haga la casa, y de esta manera se pueda vender. Si tú conjugas estos elementos, en el 2015, que son las últimas cifras que se tienen, la construcción afectó al 6.3% del PIB nacional, que para hacer una industria individual es bastante elevada. Le sigue, por ejemplo, la industria de la automotriz, que tiene un impacto de un 3%. Entonces,
la mitad. Wow. Entonces, este impacto del 6.3% es bastante elevado. Ahora, ese 6.3% se divide en, digamos, 2/3 partes que corresponden a lo que es el esfuerzo para pegar los ladrillos, donde son prácticamente salarios, la raya de los de quienes trabajan en la construcción y las utilidades de las empresas, y un 2.5 que corresponde a la compra de materiales, pues son cemento, acero, vidrio, materiales de decoración, etcétera. Entonces, en su conjunto, su impacto es de un 6.3%, su valor agregado es del 3.8% y el consumo intermedio, o sea, los materiales de construcción, es 2.5% del Producto Interno Bruto. Ahora, lo que es muy interesante cuando se mete uno a ver estas cifras es que hay otros elementos que, de acuerdo con los estándares internacionales, se tienen que plasmar en la contribución que tiene la vivienda en la economía nacional y a lo que le llaman tanto el alquiler imputado como el alquiler efectivo. Porque dicen, una casa no es un gasto, es una inversión. Comparativamente con otra actividad, por ejemplo, la de un restaurante. Tú vas a un restaurante, vas, comes la comida y se acabó. La comida ya te la acabaste, te podrás llevar un doggy bag a tu casa, pero ya, eso es todo. En cambio, cuando construyes una casa, la construyes hoy, pero te puede durar 20, 30, 40 años o más. Entonces, ese servicio que da la vivienda como un activo fijo, lo toman en consideración como que es parte de la contribución de la vivienda al Producto Interno Bruto. Por eso no hay que irse con la cinta de esa cifra tan elevada que se maneja, que es cerca del 14% del PIB nacional, es el de la vivienda, sino gran parte de eso es estas rentas, tanto la que pagaría la gente por las casas que tiene, como las que efectivamente pagan. Pero esas cifras no están teniendo un impacto en el gasto de materiales de construcción y en la edificación de casas nuevas. No sé si queda claro el ejemplo. Clarísimo, querido Ignacio Beteta. Oye, Ignacio Beteta, autor del libro ABC de la Cuenta Satélite de Vivienda en México, que se presenta mañana. Pues muchísimas gracias, como siempre, por tu comentario, por previo a la presentación del libro. Mucho éxito, seguramente va a ser un ejemplar, un producto que llame mucho la atención en una industria que requiere mucha información de calidad. Ignacio Beteta, felicidades por tu libro, éxito en la presentación y esperamos verte pronto por acá. Como no, esperamos que sea una herramienta útil para todos aquellos que tienen que tomar decisiones de inversión, de gasto, de planeación, de desarrollo urbano y política pública dentro de la industria de la vivienda. Ok, pues Ignacio, pues muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, Horacio, hasta luego. Pues muy bien, pues programa completo, ¿no? Con la información de este libro que se presenta mañana y que estamos regalando ejemplares. Cualquier cosa que estén interesados en lo que pase con esta edición, esténse en contacto con Centro Urbano, con mi cuenta, con Horacio-Urbano, y vamos a estar reseñando el libro, seguramente regalando más ejemplares, platicando qué fue en la presentación, donde se esperan presentadores muy interesantes. Yo modestamente tengo el gusto de estar por ahí y platicaremos, mi querida Hanna. Así es, les recordamos el número de la redacción, es 5687-4873, para que llamen y pues si todavía tenemos alguno de estos ejemplares, pues para que alguno de estos sea para ustedes. Igual no se olviden de sintonizarnos el jueves a las 6:30 para que vean Vivienda y Ciudad a través de Efecto TV. Pues muy bien, Hanna, pues estamos terminando con muchísima información, ya lo saben, ya les dijimos redes sociales, mañana programa de televisión 6:30 de la tarde por Efecto Noticias y pues bueno, Hanna. Sí, el jueves. No sé, el jueves. El jueves a las 6:30. Ojalá fuera mañana y el jueves, pero el jueves 6:30 de la tarde, programa Vivienda y Ciudad. Y Hanna, pues muchísimas gracias. A ti, Horacio, buenas tardes. Pues nos vemos para la próxima. Saludos, hasta luego. RadioTV.mx presentó